El libro Juan Ti Nei Chin, Juan Amarillo, Ti Dios, Nei, Medicina Interna, y Chin, Libro Sagrado. Esta traducción, dentro de los caracteres de la medicina tradicional china, nos resume una de las cuestiones importantes en relación a un diálogo que realiza el Dios Amarillo en el cielo con sus maestros celestiales. Uno de los más importantes, Chi Po. El Dios Amarillo nace de una madre virgen impregnada por el espíritu de la luz solar en el pueblo de Xuanyuan, en la provincia de Shanxi. Se puede considerarse en la zona del centro de toda actualmente la República Popular de China. Incluso actualmente existe en este cerro del pueblo de Xuanyuan la tumba de este famosísimo considerado emperador y padre de los chinos, el Dios Amarillo. Este personaje tan legendario e importante asciende al cielo y hace un diálogo con sus maestros celestiales para poder escribir este famoso libro de medicina interna, que consideramos que dentro de la leyenda toma este formato para tenerle gran respeto a este extraordinario libro sagrado dentro de los libros canónicos del taoísmo. El Juan Ti Nei Chin es escrito aproximadamente entre los años, hace 3000 años, 500 probablemente años antes de nuestra era, y el resultado es el acúmulo de materiales y libros que se escribieron no solamente en esta época, sino con anterioridad, como trabajos de investigación, sobre todo el estudio de astronomía, el estudio de la anatomía, la fisiología y la relación que existe en estos dos parámetros, el cosmos, el ser humano, con todos sus elementos corporales que contiene y que han sido generados por estos cuerpos celestes para darle forma a nuestro organismo, para darle función y para darle una actividad que en el caso de su desorden, entonces tendrían que volver otra vez a regularizarse con los métodos terapéuticos, entre ellos el más importante relacionado en este libro, la acupuntura. Este libro pasa por una serie de etapas difíciles, ya que el primer emperador, Qin Shi Huangdi, primer emperador de China, persigue a los sabios para que no puedan superarle y quitarle el puesto como mandatario principal y emperador y unificador de todos los países de este país, China, en el año 221 antes de nuestra era, con la primera dinastía, la dinastía Qin. Esto provocó que el libro corriera peligro, y uno de los métodos que utilizaron muchos de los personajes de aquellos tiempos, los estudiosos, era que cuando morían en sus tumbas se enterraban con estos maravillosos libros y que después, en un tiempo después, fueron recuperados dentro de las excavaciones que se fueron realizando. De ahí que el libro Juan Ti Nei Chin se salva. Sin embargo, algunos de sus capítulos quedan regados en algunos otros lugares, provincias e incluso países, como lo es Japón, Corea y el sur de China. No es sino hasta la dinastía Tang, que comienza en el año 618 de nuestra era, donde surge un gran personaje, el médico llamado Wang Ping, que vuelve a recolectar todo este material, todos los capítulos, y recolecta los famosos rollos en las tablillas de bambú, en donde vuelve otra vez a reunir
todo este material actualmente conocido, el Huangti Neijing, libro sagrado de medicina interna del dios amarillo. El libro Huangti Neijing, de acuerdo a su traducción original, libro sagrado del dios amarillo, ha sido conocido en Occidente como el libro del emperador amarillo, que con toda probabilidad se le puso el nombre de emperador por dos razones. De hecho, el dios amarillo fue considerado como emperador y gobernante de toda la comunidad del país de China, pero también consideramos que el nombre de emperador también fue mencionado para quitar el nombre de Dios y que no chocara con el concepto científico de las épocas modernas. Sin embargo, su traducción original es Dios Amarillo. Este libro consiste en dos secciones importantes, una que se llama Su Wen, o las preguntas simples, donde consideramos que es un libro viviente porque es un libro llamado binario, de Vi 2 y de Vi Vida, porque tiene un segundo volumen que se llama el Lin Shu, el alma del método terapéutico acupuntura. Estos dos materiales, Su Wen y Lin Shu, cada uno de ellos consta igualmente del número 9. Tiene 9 rollos en tablillas de bambú y cada rollo consiste con 9 capítulos. Por eso de ahí que 9 por 9, 81 capítulos para la primera sección, el Su Wen, y otros 81 capítulos para el Lin Shu. Por lo tanto, el libro completo consta de 162 capítulos como libro viviente. Uno de nuestros objetivos principales fue comenzar en la traducción del capítulo 10, porque es el que nos habla de la anatomía, de la disección y del recorrido de cada uno de los canales de acupuntura, llamados en este capítulo paquetes neurovasculares, puesto que habla de los Qin como carácter especial, Shen Qin nervio, y habla de los Mai, que se refiere al Sue Mai o vaso sanguíneo. Estos dos caracteres forman el título del capítulo número 10, nervios y vasos sanguíneos, llamándose desde entonces allá, desde aquellos tiempos, hace cerca de 3000 años, los paquetes neurovasculares. Este material, considerado como diálogo en el cielo, por eso de ahí que no tiene un autor definido, sino que se le atribuye a esta plática entre el dios amarillo Huangti y sus maestros celestiales, entre ellos el más importante, Qi Po. Y entre preguntas y respuestas es así como se desarrolla todo este material escrito. El capítulo 10 ha sido considerado como uno de los más importantes porque nos define el recorrido de los canales de acupuntura desde su porción interna hasta su recorrido externo. Como se puede observar, se comienza con el recorrido del canal de pulmón, pero haciendo el recorrido del intestino grueso, recibiendo la absorción de los nutrientes a través de los intestinos, intestino grueso, intestino delgado, y a través de las venas mesentéricas llevar todos estos nutrientes a la vena esplénica, a la vena que viene del vaso, se convierten en la vena porta, que es la puerta para la entrada del órgano hígado, que en su terminología original, hígado se llama hepatos, que significa la puerta de la entrada de las enfermedades. Por lo tanto, este recorrido a través de los intestinos hasta llegar al hígado, se va a definir qué parte de la sangre queda en el cuerpo y se expulsa toda la parte tóxica a través de la bilis y se absorbe toda la parte benéfica como sangre para llegar al corazón y empezar su recorrido
hacia todas las partes del cuerpo. El canal de acupuntura, actualmente llamado paquete neurovascular, era llamado meridiano. Así fue como se hicieron las primeras traducciones del material acupuntural de la medicina tradicional a los diferentes idiomas occidentales. Se le llamó meridiano porque nos llegaron imágenes, primeramente, del recorrido en la superficie del cuerpo de estos paquetes neurovasculares, considerados entonces en aquel tiempo por el desconocimiento de la anatomía. Cuando se hicieron estas primeras traducciones, no se comprendió que realmente no estamos hablando de la superficie corporal, sino del interior del cuerpo, como efecto de un proceso de disección, abriendo piel, abriendo los tejidos para poder llegar al interior del organismo y encontrar los vasos sanguíneos, arterias, venas y nervios. Como los primeros dibujos que nos llegaron y las primeras traducciones que se empezaron a realizar fueron en la Edad Media, en donde todavía había un desconocimiento mayor acerca de la anatomía, fisiología, patología y sobre todo métodos terapéuticos. Esto dio como resultado que pensaran que los canales de acupuntura eran estas líneas llamadas imaginarias, por eso el término meridiano. Sin embargo, sí, no se imaginaron que este material, aunque lo hemos encontrado en el capítulo 12, donde se describe que para poder encontrar los canales de acupuntura tuvieron que haberse realizado disección, y se menciona en personas cadáver para que pudiera hacerse la separación de tejidos y encontrar los nervios y vasos sanguíneos y sus recorridos. Sin embargo, consideramos que para poder llegar a los efectos nerviosos desde el exterior hasta el interior, así como haber encontrado el recorrido de la circulación sanguínea, tanto arterial, que es la que llevará los canales que van de tórax, ¿sí?, hacia la punta de los dedos de manos, y esas son arteriales, y las de regreso venosas, tuvieron que haber hecho esta investigación en seres humanos, en vivo, para poder observar estos recorridos. En el libro no se menciona que se hayan hecho estas experimentaciones en vivo, sin embargo es una observación por el adelanto tan importante que se pudo realizar en este aspecto de nivel tan profundo, donde nos describe esta parte del paquete neurovascular, y que no solamente está hablando de la superficie, extremidades, sino también cómo llega al corazón, cómo se distribuye hacia cada uno de los órganos a través de la aorta y cómo recoge la sangre a través de las venas cava. Esto entonces nos explica que tuvieron que haber hecho un aspecto de disección de nivel más profundo, más detallado, y por eso consideramos que tuvo que haber sido en vivo y en humanos. Análisis aparece bien descrito en el capítulo 10, porque de lo que nos está hablando es de los recorridos precisos en todos los paquetes neurovasculares, los 12 paquetes, y como resumen, toda la sangre arterial y venosa del exterior se comunica con el interior en el famoso canal Renmai o vasoconcepción, y todos los nervios de todos estos 12 canales se reunirán con el sistema nervioso central, médula espinal, para tener contacto con el sistema nervioso central, cerebro. Por eso entonces aquí se hace el resumen de los 12 canales superficiales más los 2 canales centrales, anterior y posterior, y todavía hay un resumen de los canales extraordinarios que reúnen sistema nervioso autónomo,
simpático-parasimpático, con un canal que se llama el que mantiene el interior y el tobillo interno y los vasos sanguíneos del exterior. Los recorridos importantes de estos paquetes neurovasculares es que se inicia en forma externa con el canal de pulmón y de ahí todo un recorrido en relación a los 12 canales de acupuntura externos, y que sin embargo estos 12 canales están conectados con la aorta para recibir sangre y con las venas cavas para recoger y hacer regresar la sangre. El recorrido del canal de pulmón se inicia en el intestino grueso internamente. Se absorben los materiales de los intestinos, como es el intestino grueso en sus partes líquida, así como en el intestino delgado su parte nutritiva, y a través de las venas de los intestinos, llamadas las venas mesentéricas. Estas venas llevan sangre muy nutritiva, recientemente recogida en estos intestinos. Por lo tanto, a partir de aquí se considera que la circulación sanguínea se inicia en estos intestinos. Esta es una etapa muy importante porque en etapa embrionaria, la primera sección que da alimento a la parte embrión es el saco vitelino. Y ese saco vitelino se convirtió en tubo digestivo. Por lo tanto, el intestino sigue alimentando entonces a todo el cuerpo, como se hizo también en su momento por el saco vitelino en su etapa embrionaria. La vena mesentérica se conecta con la sangre del interior del cuerpo en una vena que viene del órgano vaso, ya que el órgano vaso es un limpiador interno de la sangre, el limpiador de las células viejas, de los glóbulos rojos y de algunos otros materiales, así como defender al organismo en la formación de anticuerpos. La vena del vaso, llamada vena esplénica, es la que recibe las venas mesentéricas y juntas forman la vena porta para entrar al hígado y ahí definir como órgano desintoxicante qué es lo que se elimina por la bilis, que serán todos los materiales venenosos, nocivos, materiales de desecho, materiales incluso medicamentosos de desecho que estuviera tomando el individuo, y a pasar lo limpio de la sangre y los nutrientes a la vena cava inferior para llegar al corazón. El corazón derecho recibe la sangre por la aurícula derecha, recibe la sangre el vientre del corazón derecho, por eso ventrículo derecho, y de ahí hay una arteria para llevar sangre a los pulmones, con el objetivo de que esta sangre en la llegada de los pulmones se oxigene y eliminar entonces los gases quemados, recibir entonces oxígeno. Cuando el pulmón regresa la sangre al corazón, ya la regresa por el corazón izquierdo. Entrará la sangre por la aurícula izquierda, llegará la sangre al ventrículo izquierdo y de ahí sale la famosísima arteria aorta. La aorta llevará entonces esta circulación sanguínea a través de una arteria llamada la tronco brachiocefálico o simplemente la arteria subclavia. Se le llama tronco brachiocefálico porque brachio quiere decir que va a haber una arteria que va a ir al brazo, que finalmente será la subclavia, que será una arteria que va por debajo de la clavícula, por eso de ahí que recibe este nombre, subclavia. Mientras que habrá una arteria que va al céfalos cabeza, por eso de ahí su nombre, tronco brachiocefálico.
céfalos cabeza será una arteria que va a la cara, por eso de ahí carótida. La que nos interesa en este instante para el recorrido del canal del pulmón es la arteria subclavia. Esta arteria que va por debajo de la clavícula llegará hasta la zona de la axila, convirtiéndose en la arteria axilar. Sin embargo, recordemos que es el mismo tubo arterial que ha venido en todo su recorrido desde el intestino grueso, por las venas mesentéricas, vena porta, vena hepática, que deposita su sangre en la vena cava, corazón derecho, pulmón, corazón izquierdo, y lleva la sangre de la subclavia, arteria subclavia, para llegar entonces hasta la axila. Este punto es muy importante porque hemos hablado solamente de la parte vascular. En este instante, en la zona por debajo de la clavícula y la axila, se van a recibir los nervios que vienen de la médula espinal. Y sobre todo hay un nervio llamado nervio radial. Este nervio se conjuga y se reúne con la subclavia, ahora llamada también arteria axilar, y en este instante comienza el recorrido externo con el punto número 1 del canal del pulmón. Esa es la razón del por qué se le llama paquetes neurovasculares, porque la primera condición es de que no solamente se maneja el vaso sanguíneo aislado, sino que también tiene que hablarse del recorrido nervioso. Este conjunto entonces de paquete neurovascular empieza su recorrido de la región axilar hacia la zona del brazo, por eso se llama arteria braquial, nervios braquiales, y claro, la arteria braquial ya va en conjunto su recorrido con el nervio radial. Este nervio radial recorre hasta la zona de la región del codo, donde por primera vez se individualiza el canal de acupuntura pulmón, ya que en la zona del brazo van los canales, órganos en conjunto, como es el anteriormente llamado pericardio, actualmente le llamamos gobernador del corazón porque ese es su nombre original dentro del libro del Dios amarillo. Lleva el canal de corazón y lleva el canal de pulmón. Son tres canales que están en la zona del brazo, pero cuando llegamos al codo empieza la división en las tres partes. Canal con su nervio radial, arteria radial, es pulmón. Nervio mediano es el gobernador del corazón, que es precisamente para el latido cardíaco. Y el canal de corazón, que está relacionado con el nervio y arteria cubital. Cubital porque es el hueso que lleva el codo. Y este canal, llamado simplemente corazón, es con el objetivo de mover la sangre que va desde el corazón a través de la aorta, de las carótidas, y llevar sangre al cerebro para las funciones mentales. Por eso de ahí que se le ha llamado al corazón la residencia del espíritu como funciones mentales del cerebro. Perfectamente, por eso bien descritas. El canal de pulmón entonces continúa su recorrido hasta llegar a la zona del pulso, a área radial. Después llegar a la eminencia tenar, que en chino se le llama el vientre de pez, y finalmente llegar a la ángulo de la uña del dedo gordo de la mano o dedo pulgar. Y aquí es entonces donde se hace todo un recorrido de 11 puntos del canal del pulmón,
Y por eso de ahí que la importancia de los puntos claves están entre codo hasta la punta del dedo gordo de la mano, porque ahí el canal de pulmón ya está totalmente individualizado. Tenemos en el cuerpo una circulación sanguínea que tiene un origen muy controversial, porque ya tenemos que entrar al terreno de la astronomía. El recorrido solar, ya que el movimiento del Sol alrededor del planeta Tierra sugerida, la realidad es que la Tierra es la que está dando su movimiento de rotación, y esto tiene un movimiento aparente como si fuera el Sol, dando luminosidad al planeta Tierra en áreas terrestres medidas desde la antigüedad por 2 horas de luz, de calor, de energía, y cada una de estas 2 horas alrededor del planeta Tierra formarán lo que se le llaman las ramas terrestres, el número de 12 por lo tanto. Este número es un día, son finalmente como áreas de 2 horas, por lo tanto las 24 horas del día, y esto hace un recorrido de 2 horas para cada uno de los paquetes neurovasculares, o sea, los 12 paquetes neurovasculares que están alrededor de nuestro cuerpo en este recorrido sanguíneo y nervioso. Sobre todo el Sol es un área muy importante para el movimiento de esta circulación sanguínea periférica. Se requiere del Sol entonces para seguir este recorrido externo, y aparece entonces la descripción llamada el recorrido solar. Es un sistema o circuito solar alrededor de todo nuestro cuerpo, conteniendo incluso los nombres de la antigüedad de cada uno de los vasos sanguíneos. Uno de los ejemplos es el canal de pulmón llamado Tai-yin. Tai, que quiere decir la máxima energía solar en el interior. Mientras que el segundo canal de acupuntura, Yang-min. Yang, que quiere decir exterior, y Min, iluminación solar. Y este serie de nombres es precisamente para seguir todo un recorrido completo alrededor de todo nuestro cuerpo. Finalmente llegamos nuevamente a la repetición del Tai-yin con el canal de vaso. Por eso pulmón y vaso, los dos llevan un mismo nombre, el Tai-yin, la máxima energía solar en el interior, y la descripción es que uno está en la mano, Tai-yin, pulmón, otro está en el pie, Tai-yin, vaso, y encierran a los dos Yang-min, que comprende parte de este tubo digestivo. Intestino grueso de la mano, Yang-min, iluminación solar, y estómago, Yang-min, iluminación solar en el pie. Por lo tanto, cada uno de los canales recibe el mismo nombre, nada más que uno para la mano, uno para el pie. A partir de este bloque, sigue de forma similar el segundo bloque con el Shaoyin, que es el corazón, y el Shaoyin, que es el riñón. El Shaoyin del corazón es para la mano, y que significa Shao, menor energía solar. Y para el pie, igualmente, el canal del riñón, Shaoyin, menor energía solar en el interior del pie. Y encierra al Tai-yang. Tai, máxima energía solar, pero ahora en el exterior, para el canal del intestino delgado y para el canal de la vejiga. Los dos, entonces, en el interior,
de los canales Shaoyin, corazón, riñón. Y finalmente llegamos al Chue-Yin, el Chue, el final de la energía solar. Esta energía Chue-Yin es dada en el canal o paquete neurovascular del gobernador del corazón, ya que el gobernador del corazón es el que se dedica a la actividad del movimiento cardíaco. Y por último, el Chue-Yin del hígado, es decir, Chue significa el final de la energía solar. Por eso, de ahí que los dos últimos órganos, Chue-Yin, gobernador del corazón, y el hígado, que encierran a los últimos dos, a los Shaoyang. Shaoyang, triple calentador, que es las dos estructuras. En este caso, el triple calentador se dedicará entonces a recoger todo el agua del cuerpo para la expulsión como orina, mientras que el Shaoyang, vesícula biliar, para la expulsión de los materiales más sólidos como bilis, y así la eliminación entonces de los materiales internos del cuerpo. Este entonces es un recorrido llamado por eso solar. Pero uno de los todavía elementos más controversiales es el segundo circuito, el circuito interno, llamado el circuito planetario. El circuito planetario está siendo dado por el recorrido desde la parte embriológica, hígado, corazón y vaso, y después pulmón y riñón, para formar un circuito planetario interno, donde el hígado tendrá que depositar su sangre a la vena cava inferior, y esta será recibida por el corazón derecho. El corazón derecho, su objetivo es llevar la sangre al vaso. Como esta figura inicial es una figura embrionaria, se tiene que primeramente hacer un recorrido de corazón a vaso. Después del nacimiento ya el pulmón está en función, y viene un recorrido inicial del corazón al pulmón para refrescar la sangre y hacer la limpieza de gases quemados en el pulmón, y llegar al corazón izquierdo para que a través de la aorta se llegue al abdomen, y en el abdomen hay un tronco arterial llamado tronco celíaco, donde la arteria esplénica surge del tronco celíaco para llegar al vaso y hacer finalmente esta conexión. Entonces, hígado, corazón, vaso. Como aparece el pulmón, entonces el vaso tiene que regresar la sangre al hígado a través de la vena esplénica, que se convierte en vena porta. Al entrar al hígado, la sangre a través de la vena hepática, la sangre del hígado será depositada en la vena cava inferior para llegar al corazón derecho, y del corazón derecho llegar finalmente al pulmón. Finalmente el pulmón tendrá que regresar la sangre a corazón izquierdo, y a través de la aorta llevar la sangre hasta el riñón. Y así es entonces como se realiza un circuito interno en el cual intervienen las fuerzas desde el movimiento de la circulación sanguínea interna embrionaria fetal, y finalmente esta circulación sanguínea se queda así como tal, como se estuvo realizando la circulación embrionaria, en la circulación interna del cuerpo a nivel ya después del nacimiento. Esta circulación es precisamente por las conexiones electromagnéticas de cada planeta, que cuando viene un ser viviente, estas fuerzas se materializan y forman las conexiones vasculares entre planeta y planeta, y forman entonces en el interior
esta circulación planetaria interna, conectadas con el sistema nervioso interno, llamado simpático-parasimpático. Por eso la circulación solar, dirigida por los nervios llamados nervios, sistema nervioso somático, y la circulación interna dirigida por el sistema nervioso autónomo llamado simpático y parasimpático. Uno de los problemas importantes para la medicina moderna, en el hecho de por qué no se podía comprender la medicina tradicional china, es finalmente el desconocimiento en relación a los aspectos anatómicos de la Edad Media, y otro de los problemas fue el desconocimiento de la embriología. La medicina tradicional china primeramente genera un esquema que se llama el esquema del ciclo de los 5. Este esquema del ciclo de los 5 nos habla, en primer lugar, de la presencia de los 5 planetas que tienen relación con el planeta Tierra en una escala de 9.5 unidades astronómicas, que ese es el rango de influencia electromagnética que tienen estos planetas sobre la Tierra y sobre cada uno de los seres vivientes que habitan la Tierra, que es como son las plantas, los animales y finalmente el hombre. Embriológicamente, entonces, uno de los elementos que primeramente se forman en este embrioblasto es un tabique transverso, enlazado con una fibra nerviosa para dar paso al tubo neural, que después a futuro será toda la médula espinal, sistema nervioso central. Lo importante del tabique transverso es que desde ahí surgen las células mesenquimatosas o células madre, que darán origen a la formación de células de la sangre. El tabique transverso es el origen entonces de los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Por lo tanto, se genera un primer órgano, el hígado. Por eso, dentro del cuadro de el ciclo de los 5, el primer órgano en aparecer es el órgano hígado, donde empieza a definirse un recorrido inicial solamente sanguíneo. Todavía no hay la presencia del segundo componente del hígado, que serán las vías biliares, puesto que éstas aparecerán cuando venga el tubo digestivo. Por eso de ahí que en su etapa inicial solamente es el recorrido de sangre del hígado hacia el corazón, formando un tubo, para comenzar ya este recorrido en estos dos órganos. Del corazón se formará el vaso, y el vaso tendrá que regresar la sangre al hígado, generándose 3 órganos dependientes de la activación del diafragma, con sus células mesenquimatosas correspondientes. Por eso de ahí que el diafragma le pasa la tarea al hígado para la formación de glóbulos rojos y blancos. Después, cuando ya aparece el vaso, le pasa esta tarea para la formación igualmente de glóbulos rojos, blancos, y todavía no tenemos la formación del pulmón y del riñón, porque para este efecto primeramente debe de generarse el tubo digestivo. Resulta entonces que el saco vitelino, que es en la etapa embrionaria la que alimenta al embrión, como si fuera la yema de huevo, se generan las venas vitelinas para nutrir entonces al hígado, primeramente al diafragma, al hígado, al corazón y al vaso. Este saco vitelino se va metiendo en la parte embrión de poco a poco hasta formar y convertirse el saco vitelino en el tubo digestivo.
Y finalmente, de la porción superior de este futuro tubo digestivo, donde estará el esófago, de ahí saldrá un brote llamado un brote bronquial, que finalmente se generarán los pulmones en su porción superior, mientras que en la porción inferior, en la llamada cloaca del tubo digestivo, se formará el intestino grueso, surgirá la vejiga, y de la vejiga surgirá un tubo que finalmente será el uréter para dar formación al riñón. Este brote del riñón hasta esta etapa, por lo tanto, por eso los primeros órganos formados en el ciclo de los 5, hígado, corazón y vaso, como primarios, y después vendrán como secundarios, dependientes del tubo digestivo, el órgano pulmón y el órgano finalmente riñón. Por eso de ahí que la formación de las estructuras corporales y fundamentales, llamados los 5 órganos, tienen este orden, y es un orden primeramente embrionario, y por lo tanto este era una descripción muy importante que faltaba de describir en esta Edad Media, cuando se hicieron las primeras traducciones, y por eso de ahí que no era entendible esta colocación orgánica. Ahora ya lo sabemos, y estamos entonces muy concretos que el recorrido para estos órganos tienen una exactitud bastante importante. En segundo lugar, cuando ya viene el nacimiento, entonces empieza a activarse, en primer lugar, para la respiración individual del nuevo producto, el pulmón. En el momento en que se moviliza ahora sí el pulmón, cambia la circulación sanguínea, y el pulmón empieza a activar a la primera víscera, que será el intestino grueso. Por eso de ahí que el producto dentro del vientre de la madre no está obrando, porque no funciona el intestino grueso todavía, aunque ya está formado y aunque ya tiene una porción de material o contenido de excremento negro, pero que no lo desecha hasta que el pulmón empiece su proceso de primera respiración, y se generará entonces el mecanismo del movimiento del intestino grueso para la primera evacuación. Esto se realiza entonces después del nacimiento, y viene la expulsión del llamado meconio por el intestino grueso. Si esto surgiera dentro del vientre de la madre, en el que se generaría un sufrimiento fetal, es cuando el producto, al querer nacer, tiene una respiración leve, pero esto puede provocar el movimiento ya del intestino grueso y regresarse al producto, porque no puede nacer. Al regresarse otra vez a la zona útero, provoca que entonces el producto obre dentro del líquido amniótico, y esto le hace peligroso, porque si se está moviendo el líquido amniótico dentro de las vías respiratorias superiores, puede bloquear la entrada de este aire y provocar entonces lesiones, sobre todo en la neurona, que es una de las células más hipersensibles por la falta de oxigenación, y entonces alterar al producto, generándole una parálisis cerebral infantil en este proceso llamado sufrimiento fetal. Por lo tanto, el movimiento inicial del intestino grueso para las vísceras es la activación que se realiza entonces después del nacimiento, para continuar la activación con la vejiga, que precisamente la vejiga tiene un origen a través de la cloaca, que formará el intestino grueso, y del intestino grueso la vejiga, y de ahí activará el resto del tubo digestivo para la vesícula biliar, para el intestino delgado, el estómago, y finalmente
la estructura llamado triple calentador, que es un componente importante que está dentro de un sistema llamado sistema urinario, ya que el triple calentador es el organizador de los líquidos corporales para mantener la temperatura corporal equilibrada, para mantener la lubricación de todo el cuerpo, y finalmente estos líquidos tendrán que llegar a la vía urinaria para su expulsión, aquellos líquidos que ya no le sirven al organismo, y los líquidos que todavía están activos regresarán a esta circulación sanguínea corporal. Es una atenta invitación a todos los escuchas, a todo el auditorio. En primer lugar, una invitación a nuestro Instituto Alcocer de Medicina Tradicional China y Acupuntura, que fue formado en el año de 1992 y que está activo en la traducción de estos materiales del chino antiguo en medicina tradicional al chino moderno, y de ahí al español directamente. Una invitación para hacer un recorrido de nuestro instituto en la Ciudad de México, y que ustedes puedan también tener la oportunidad de poder analizar cómo estamos haciendo la traducción para los siguientes capítulos, en el que el capítulo 2 pronto estará ya a la luz para que pueda ser adquirido por ustedes para su lectura, ya que este es un capítulo importante para el contenido de la circulación planetaria, que conectado con la circulación solar contiene los 5 puntos antiguos de codos o de rodillas a punta de los dedos, para poder entrar internamente a los órganos de nuestro cuerpo y manejar las enfermedades más complejas, más difíciles. Muchas gracias.